Saludos cordiales a todos, les habla Marvin Ortiz, su docente. Quisiera el día de hoy continuar con la clase por esta modalidad virtual debido a las circunstancias y quisiera simplemente que siguiéramos conversando sobre los temas. Como hemos venido hablando de los diferentes temas en el presente curso, lo hemos hecho en una metodología de un diálogo, es una conversación como lo es la historia. Simplemente hemos querido traer de una forma amena, de una forma inteligible cada uno de los aspectos sobre el presente curso que nos lleve a comprender de una manera clara y cercana cada una de las necesidades que tenemos en el presente curso, ¿cierto? En ese momento hemos venido hablando de la Grecia clásica, ya hemos tenido una primera idea de cómo se empezó a gestar o a desarrollar las ideas en la Grecia antigua. Hablamos de la forma en la que los griegos se esparcieron o se colonizaron algunas islas. Inicialmente colonizaron la isla de Chipre, posteriormente Creta, y se fueron moviendo, pero eso en unas épocas bastante anteriores o antiguas, hacia el año 2000. No vamos a repetir ello, lo hemos tocado en el temario anterior. Posterior a esto tenemos entonces una edad oscura que se superó y que después de superarse gracias a que se tomó, o sea, que se recuperó la escritura que venía o que se había inventado en esa modalidad por los fenicios, los griegos fueron capaces de expresar de manera escrita aquellas tradiciones orales, como sucedió con Homero, ¿cierto? Homero es muestra de ello, Homero es muestra de la mitología griega y posteriormente Hesíodo. Aquí estamos ubicados temporalmente en el siglo noveno, octavo antes de Cristo. Okay. Posterior a ello empieza entonces a haber una serie de filosofía propiamente dicha griega, por lo que se pasa de la primera etapa que con Homero y con Hesíodo se conoce como la etapa mitológica. Una segunda etapa entonces que se conoce como la etapa cosmológica, en la que propiamente se comienza a hacer filosofía. Propiamente empieza a hacer filosofía por una serie de argumentos ya expresados, porque los métodos cambian, las preguntas cambian, la forma de contestar las preguntas cambian, la herramienta ya no sería el mito como tal, sino que la herramienta ya sería el uso de ciertos parámetros racionales, pero con observancia al cosmos, a lo cosmológico. De aquí recibe de esta actitud y de estos presupuestos es que se recibe el término a esa etapa cosmológica. Y después de la etapa cosmológica viene una etapa humanista, una etapa en la que la reflexión pasa sobre el ser humano. En el ámbito constitucional y en el ámbito legal, que es el que nos interesa en aras de este curso, vamos a hablar el día de hoy de la concepción política platónica inicialmente y posterior de la aristotélica. Resulta que un hecho evidente que sucede en esta etapa es básicamente el nacimiento de Sócrates. Sócrates habría sido un individuo irrepetible, por así decirlo. Nació aproximadamente el año 470 a.C. y murió hacia el año 399, como todos sabemos, condenado a muerte bajo los efectos de un bebedizo de una planta conocida como la cicuta, venenosa, que lo llevó a la muerte. No obstante, de Sócrates hay mucho que decir para diferentes efectos, pero de Sócrates no quedó nada específicamente escrito. Se dice entonces, o cuenta la historia, que esto se debe a que el mismo Sócrates no tenía interés en escribirlo. Sócrates, según se observa, tenía una finalidad muy precisa, y la finalidad de Sócrates era enseñar, instruir a las polis atenienses. Un paréntesis, ya dijimos que la idea de polis era
esa ciudad-estado griega, ¿cierto?, que se conocía como ciudades-estados por la extensión territorial. No hablamos entonces de estados como hablamos hoy, de naciones completas como lo es Colombia, como lo sería Costa Rica, Estados Unidos, cualquier tipo de nación actual, sino que ese concepto se reducía a un territorio bastante delimitado del tamaño de ciudades actuales. Entonces tenían una, llámese, soberanía individual independiente. Para el aspecto de, y si se quiere parametrizar o dimensionar, Atenas tenía aproximadamente, con todas sus zonas rurales, tenía aproximadamente 100.000 hectáreas. Entonces Sócrates, un individuo sin igual, decide no acudir a la escritura como forma de transmitir sus ideas, sino que se fundamentaba propiamente en el tema relativo a la oralidad. Era un buen orador, como se cuenta, era un buen argumentador también. Y lo que hacía Sócrates básicamente era rechazar cualquier presunción de conocimiento. Esto se debe además porque para esa misma época coexistían unas corrientes sofistas, las cuales básicamente ponían a disposición del intercambio económico la educación. Los sofistas eran profesores a sueldo, profesores itinerantes, profesores que respondían con su oferta educativa a una demanda que había en el momento. En su momento vamos a hablar a qué se debe esa demanda. Y esa demanda, toquémoslo una vez mejor, se debe básicamente a que para unas épocas anteriores, es decir, recordemos que Sócrates nace en el 470, pero antes de Sócrates tenemos a Clístenes. Y Clístenes inventa algo que no tenía fundamento anterior y que aún hoy conservamos, e inventa la democracia. Al inventarse la democracia, básicamente pone a cada ciudadano que quiera participar en la política en una posición muy importante. Y es que cada ciudadano que quiera participar en la política, es decir, que quiera participar en el poder, que quiera participar en la forma como funciona el poder, en el dominio a los demás, requiere de el uso del convencimiento. Para poder usar el convencimiento y poder dominar intelectivamente a sus compatriotas, tendría entonces que acudirse a la enseñanza del conocimiento. Entonces, bajo esa necesidad surgen los diferentes sofistas, quienes responden a personas con la capacidad económica de pagar por aprender a convencer. La discusión y la dicotomía que presentaba Sócrates con estos profesores sofistas era una muy principal. Y esto se demuestra en el diálogo Gorgias, que nos muestra básicamente que Sócrates rechazaba que los sofistas no buscaban convencer, sino que exclusivamente buscaban persuadir. Y la persuasión es un modelo bastante diferente al modelo del convencimiento. Brevemente diré que la persuasión es simplemente acudir o llamar el interés emocional, sentimental del interlocutor para adecuarlo a la conducta que uno quiera que él realice. En cambio, el convencimiento es de una forma argumentativa, intelectiva e intelectual. Convencer es hacer que la persona cambie su opinión y entregarle la opinión propia de una forma racional, con argumentos fundados, ¿cierto? Sócrates entonces utiliza un método para su exposición de ideas, o un método de enseñanza que se conoce como la mayéutica, que le es propio o que lo utiliza mejor, dado que su madre era partera, y al ser partera, la palabra mayéutica viene de esa actividad, y que al ser partera, Sócrates hace una analogía. Hace una analogía entre la actividad de la partera y la actividad que él realizaba, que era hacer que las personas parieran su propio conocimiento. Entonces Sócrates respondía a la idea que no sabía nada, y que no sabía nada porque en últimas él no le enseñaba nada a nadie.
Él simplemente le hacía que las personas parieran su propio conocimiento, por lo que al pertenecerle el conocimiento a la persona misma, así como el hijo pertenece en 100% del tío a la madre, él no tenía nada que cobrar, por lo que Sócrates no cobraba por su conocimiento, lo cual era repudiado por su esposa Antipa, quien no estaba muy de acuerdo con que él no llevara el sustento al hogar, claramente. Estamos hablando del año 450, 430, 420 antes de Cristo, para la época en que gobernaba Pericles. ¿Cierto? Este siglo, el siglo V antes de Cristo, se le conoce como el gran siglo de Pericles, un gran gobernante ateniense que gozaba de muchísima reputación y muchísimo respeto, al cual insto que investiguen en sus ratos libres su biografía. Entonces, dado que Sócrates no dejó mayor teorización escrita, dado que Sócrates tampoco se enfocó demasiado en el conocimiento, en el desarrollo de la idea o de la teoría del Estado o la teoría legal propiamente a profundidad, quien sí lo realizó de una manera muy específica, muy clara y muy detallada, muy pormenorizada, fue el discípulo de Sócrates, conocido con el nombre de Platón, ¿cierto? Su nombre no era Platón, Platón era su apodo, que viene de una espalda grande. Recordemos que los griegos intentaban mantener un balance entre su intelecto y su desarrollo físico o su cuerpo, por lo que de allí recibe aquel apodo. Tenemos entonces que Platón vivió entre el año 427 y el año 343 a.C. Para la época entonces tenemos que hay un tránsito entre esa visión cosmológica y esa visión humanista, pero realmente Atenas comienza a tener un declive. El conocimiento y las concepciones filosóficas se relacionan en gran medida con las circunstancias y con el contexto que viven las sociedades. La sociedad griega no fue la excepción. Hacia el año 430, hacia abajo, hacia aproximadamente el 400, 404, Atenas está inmersa en unas guerras, conocidas como las guerras del Peloponeso. Esta guerra del Peloponeso es luchada con sus vecinos, también griegos, espartanos, y al final de cuentas Atenas pierde, a pesar de haber ganado varias batallas, pierde la guerra. Producto de muchas enfermedades sufridas, producto de muchas malas decisiones tomadas por los mismos atenienses, quienes en algún momento ejecutan a los generales por razones muy criticadas por Sócrates inclusive. Y lo que sucede es que pierden la guerra. Al perder la guerra entran en un declive. Los atenienses eran los intelectuales de toda esa zona de Grecia. Los espartanos no estaban dedicados en mayor medida al conocimiento intelectual, a la filosofía, no era de su interés. Los espartanos pensaban y tenían un estado absolutamente militarista, ordenado por Licurgo, del cual ya hemos hablado, y lo que ellos deseaban simplemente era ser hombres de armas y dedicaban todo su andamiaje constitucional, su andamiaje legal, su andamiaje económico, político, a el tema de formar para las armas. Así lo hacían desde muy jóvenes con los niños, desde la edad de 7 años, inclusive desde el nacimiento mismo, con una elección que hacían de quienes estaban aptos y quienes no, y los que no estaban aptos básicamente los tiraban a un pozo a que murieran de forma o por los efectos de los factores externos. Entonces Fioravanti, Mauricio Fioravanti, es consciente de este declive que empieza a sufrir la Grecia en la época de Platón. Entonces tenemos que Platón nace en el 427, ojo, su maestro Sócrates muere en el 399, es decir, a la edad de 28 años, no muy maduro, Platón sufre la muerte de Sócrates.
por lo cual se vio muy, muy afectado. Algunos hechos entonces son muy relevantes para entender la crisis que se está sufriendo en la época. Hay una clase rica y empiezan a haber una serie de conflictos sociales, empieza a haber un tráfico comercial marítimo que empieza a transformar la ciudad, el conflicto se empieza a generar porque hay un reclamo a mayor asistencia y hay una clase rica en la cual empieza a realizar una serie de medidas confiscatorias. Y se empieza también a pujar por algún tipo de redistribución de tierras y empieza a haber en términos generales una decadencia, según lo cuentan los historiadores, de la cultura ateniense. Se empezó entonces dentro de esta crítica a cuestionar si la democracia había sido la culpable de esa decadencia griega, ¿cierto? Entonces el motivo de reflexión era si la democracia convenía a la organización política de la ciudad o no convenía a la organización política de la ciudad, y si esta democracia, por el contrario, era un factor desencadenante de la crisis y por lo tanto se precisaba realizar un nuevo orden. Y dentro de ese contexto entonces transcurren las reflexiones filosóficas que para efectos de la materia tendría que especificarse en las reflexiones políticas y en las reflexiones jurídicas como tal, de Platón y de Aristóteles, como lo veremos el día de hoy. La idea es muy extensa, ahí tenía la aspiración de realizar este video en 20 minutos, pero no hemos comenzado a hablar aún ni de Platón ni de Aristóteles. Por lo tanto, vamos a proceder hablando de ellos inmediatamente. Platón entonces en ese contexto construye una versión a la democracia. Platón no la concibe como el mejor régimen. Juzgado actualmente por juristas como Norberto Bobbio, que conciben o concebían a Platón como un antidemócrata. De cualquier manera, entonces, escribe Bobbio, recordándolo, de cualquier manera es patente que Platón, como todos los grandes conservadores, tiende siempre a una visión benévola hacia el pasado y una mirada llena de miedo hacia el futuro. Tiene una concepción pesimista, ¿cierto? Cándidia teorética de la historia. Agregando entonces que Platón vivió una época de decadencia de la gloriosa democracia ateniense y por lo tanto investiga, analiza, denuncia los fenómenos de la degradación de la polis más que los de su esplendor. Es decir, tenía una visión pesimista ante las situaciones que había vivido. De alguna manera, Fioravanti es un poco más consciente, Mauricio Fioravanti un poco más consciente de la situación y básicamente alude a que la República, el máximo libro de política, tal vez para muchos el primer libro que nos habla sobre política, sobre teoría política en la historia, que es La República, escrito, como ya se dijo, por el filósofo ateniense Platón. Básicamente la verdad es que la democracia no es más que una condición política provisional que inevitablemente prepara la tiranía a través de la demagogia, excesiva e ilimitada extensión del principio de igualdad. ¿Cuál era entonces, doctores, la constitución ideal de Platón? Para entrar en materias, ya sobre 19 minutos de la presente clase. La respuesta a la crisis griega consistía en la legítima aspiración de una constitución estable, eso era lo que se pretendía, por oposición a la democrática, que resultaba inestable. Solo podría contarse entonces en una constitución estable y una constitución sin un origen violento de manera unilateral, o sea, una constitución de los vencedores, no de los vencedores, sino de los padres. En la constitución de los antepasados, de los patrios politeia, Platón entonces alude a una idea, y es la idea de la constitución mixta. Platón
aluden a una idea de una cierta aristocracia que va a regular o que va a gobernar o que va a ostentar el poder. Y Platón, para el momento de su historia entonces, construye la idea de un estado ideal. La República, recordemos, fue escrita aproximadamente entre el año 385 y 370 a.C. En su libro segundo, Platón interlocuta con Glaucón y le pregunta sobre algo que resultaría fundamental, sobre cuál es la naturaleza de la justicia. ¿Qué mejor antesala que esta para empezar a dialogar sobre algunos temas que empezarían a marcar una luz o un horizonte hacia la idea del estado ideal para Platón? En realidad Platón también tenía intereses políticos en la práctica. La historia cuenta que Platón con algunos familiares tenía algunos intereses políticos, por lo que dentro de su argumentación no sería extrañar que para Platón la república o el estado ideal fuera un estado gobernado por un rey filósofo. Es decir, los filósofos son los dirigentes del estado. Vamos a ver. Platón concebía que el alma humana o que el estado mejor era un reflejo del alma humana. Por lo tanto, hacía una cierta analogía entre las virtudes y los defectos del alma humana con la forma en la que se debía organizar el estado. Entonces, si el alma humana estaba configurada, constituida por varias partes, tales como la racionalidad, la idea de lo irascible, la idea de la concupiscencia, entonces estas partes refieren a su vez a una virtud específica, siendo esta la prudencia, el coraje y la templanza respectivamente. Y en algunas almas priman unas virtudes más que en otras. Como en algunas almas priman algunas virtudes más que en otras, entonces la idea platónica es básicamente clasificar la sociedad con algo conocido como el principio de especialidad. Es decir, si unos son mejores para un asunto en específico, pues deben dedicarse a ello en específico y de esa forma podrá elaborar o realizar su labor de una manera más elaborada, de una manera más perfecta. Tenemos entonces que el Estado está constituido por esos ciudadanos que tienen un alma y que tienen una inclinación específica. Y por lo tanto se les debe atribuir una función social específica a ellos para que así lo realicen. Por lo tanto, Platón divide las clases sociales en tres. Inicialmente dice que las almas que tienen mayor inclinación sobre aspectos racionales son almas cuya función dentro de la sociedad debe estar dirigida hacia la función de arconte, es decir, de gobernante como tal, de administrador del Estado. Aquellas almas que tienen una parte más irascible, cuya virtud es el coraje como tal en el ámbito militar, deben inclinarse por esa gran clase que crea Platón, que son los soldados. Y aquellas almas de una inclinación más concupiscente, que tienen mayor facilidad para el arte y para esto, serían la clase de los comerciantes o de los artesanos. Por lo tanto, piramidalmente, Platón concibe que el gobernante debe tener como virtud la racionalidad y, por lo tanto, debe ser un gobernante filósofo. Que dado que la parte emotiva es más marcada en los soldados y en los aspectos militares, estos militares o estos guerreros deben estar un escalón debajo al rey filósofo.
Y por último, los ciudadanos en general estarían compuestos por aquellos artesanos quienes tienen mayores pulsiones, quienes tienen mayor aspectos pasionales. De entre Platón y Aristóteles, pocas cosas hay en común. Se puede decir que no existe un discípulo que difiera tanto de su maestro como lo es Aristóteles de Platón. Tenemos anécdotas como que Aristóteles le dice a Platón que es amigo de él, pero que prefiere o es más amigo de la justicia como tal, o de la verdad, mejor, que es más amigo de la verdad. Es decir, estoy de acuerdo, soy amigo tuyo, pero opto más por abrazar, por estar cerca del conocimiento, de la filosofía, de la verdad. Claramente, la pintura de Rafael es un símbolo, es una expresión de lo que en el trasfondo filosófico ocurría. Platón era un filósofo un poco más idealista, por su parte. Aristóteles era un filósofo más naturalista, más de la parte material. Era un filósofo no del mundo de las ideas ya, sino que señala su mano hacia el suelo, hacia lo material. Aristóteles, igual que Platón, buscaba una constitución estable. Aristóteles hizo un gran trabajo en diferentes estudios que realizó sobre diferentes constituciones, muchísimas, tocó muchísimas constituciones. Gracias a Aristóteles y al trabajo cuidadoso, detallado, metódico de Aristóteles, se pudo recopilar mucho del conocimiento griego de siglos anteriores. Fue una gran preocupación de Aristóteles esta materia. Busca entonces Aristóteles que una constitución que busque cerrar la brecha entre esos ricos y pobres, una constitución de tipo como las constituciones de Solón. Pues Solón fue un gran legislador, como hablamos en el video pasado, pero sobre todo fue un gran árbitro del conflicto social entre ricos y pobres. Aristóteles, por lo tanto, enfatiza profundamente en una gran y una amplia clase media que buscara reprimir ese conflicto social y permitir la constitución ideal. Tenemos entonces que la democracia por sí sola no puede ser una constitución ideal, según Fioravanti. Sería una combinación o una conciliación de algunas formas de gobernar que nos permitiría hablar de una constitución ideal. Encontramos además, por su parte, que Aristóteles prefiere un gobierno de turno, es decir, un gobierno a los que los diferentes ciudadanos puedan acceder de manera transitoria, no un gobierno permanente. Aristóteles hace una diferencia de los bienes privados con los bienes públicos o comunes. Aristóteles hace o resalta la importancia de la propiedad privada para el sentimiento de pertenencia como tal. Aristóteles además identifica la polis como la comunidad de los ciudadanos o de la Constitución y su ciudadanía. Aristóteles sostenía, por su parte, que una ciudad es la unión de ciudadanos. Y eso era lo que sobresaltaba o lo que hacía importante como tal a la Constitución o a la idea o a la base de la idea política aristotélica. Entonces Aristóteles distingue 6 diferentes regímenes, 6 diferentes formas de gobernar. 3 de ellas peyorativas o malas o indeseadas y 3 de ellas positivas, si se quiere. Básicamente, las unas son antagónicas de las otras, ya veremos.
Inicialmente la monarquía. La monarquía, que es el gobierno de uno, según Aristóteles, era positiva. Y era positiva porque el objetivo de la monarquía o del monarca, del rey, era lograr el bien común. Es decir, el monarca gobernaba en aras de la satisfacción de la utilidad común de los ciudadanos. Lo antagónico entonces a esa monarquía era la tiranía. La tiranía también era el gobierno de uno, pero ya de una forma que solamente buscaba el beneficio del tirano, el beneficio del tirano. Es decir, no pensaba en la utilidad o en el bien común, sino que pensaba en la utilidad propia únicamente. Tenemos entonces, en cuanto a las ideas, haciendo un pequeño paréntesis de legitimidad, que en la tiranía se da o no se da mejor una legitimidad de origen ni una legitimidad de ejercicio, según ya lo hemos tratado. En la tiranía no se da. En la monarquía sí se pueden dar ambas. Y se pueden dar ambas porque así el monarca sea elegido de una manera herencial. Esto, si es aceptado por la sociedad de esta forma, entonces gozaría de plena legitimidad y no contrariaría esa idea de la legitimidad. Como se puede traer, por ejemplo, hoy en día que la reina Isabel de Inglaterra naturalmente falleciera, como habrá de pasar, y que el reinado, la monarquía, la asuma el príncipe William, ¿no? Quien quiera asumirla, pero que sea aceptado ese procedimiento o este traspaso de poder por los ciudadanos británicos. Por lo tanto, gozaría de la legitimidad de ellos, asunto que nos resulta un poco extraño en Latinoamérica. Entonces tenemos la monarquía y tenemos lo antagónico que sería la tiranía para Platón, como una primera forma de gobierno. Tenemos otra forma de gobierno que es la aristocracia. En la aristocracia entonces ya no encontramos a uno, sino a muchos, a varios que ostentan el gobierno. De la misma manera buscan el bien común, la aristocracia, pero la aristocracia tiene como característica que es el gobierno de algunos y algunos con unas particularidades que son de los mejores, es decir, algunos los mejores. En este aspecto, los mejores en el aspecto intelectual. Lo antagónico a la aristocracia lo tenemos con la oligarquía. La oligarquía es antagónica a la democracia y la oligarquía, que también es el gobierno de algunos, busca ya no el bien común, sino que busca el beneficio de los ricos, solamente el beneficio de ese grupo social. Como vemos unos parámetros egoístas tanto en la tiranía como en la oligarquía. Asunto que durante la historia de la humanidad y hoy en día siguen generando muchísimas dificultades, como vemos en algunos países sinceramente de todo el mundo.